Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, en esta ocasión Germanga nos comenta lo siguiente. David, excelente explicación. Ahora surge la duda de subwoofer con el driver adelante y salida de aire atrás o driver atrás y salida de aire adelante, aunque también los hay con el driver abajo. ¿Cuál recomiendas? Una pregunta bastante justa y creo que le podría ayudar a muchos que estén en busca de un nuevo subwoofer. La salida de aire dónde debe de estar, los conos en qué lugar del gabinete deben de estar. Bueno, primero que nada quiero mencionar que yo en lo particular no me gustan los subwoofers con salida de aire. Eso es lo primordial. Oye David, pero yo escuché que un subwoofer con salida de aire es mucho mejor para películas porque las frecuencias graves las va a reproducir con un mayor volumen. Y la respuesta es sí y no. Primero, algo así como tal de que un subwoofer sea mejor para películas y otro que sea mejor para música no existe como tal. La realidad es que un subwoofer bien diseñado va a ser una gran tarea en ambos ambientes con ambos tipos de contenido. Pero ¿cuál es el problema? El problema son los tamaños de habitación. Si tú te has dejado llevar por el conocimiento general de toda la industria, vas a pensar que un subwoofer con salida de aire va a ser la mejor idea porque vas a obtener mayor volumen por tu dinero. Sin embargo, hay casos en específico donde esto no necesariamente va a ser lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque vas a poder obtener mejores beneficios con un subwoofer sellado si las condiciones se cumplen. Cuando elijas un subwoofer, en lo primero que te tienes que fijar es que sea una marca reconocida por hacer buenos subwoofers, como por ejemplo SBS, Velodyne, JL Audio, Monolith. Hay un montón de marcas allá afuera. También KEF hace muy buenos subwoofers. También Rell hace muy buenos subwoofers. Eso es lo primerito. Si tú puedes estar tranquilo que el subwoofer está bien diseñado, se van a cumplir ciertas características de un subwoofer que funciona correctamente. Como por ejemplo, en un subwoofer Bass Reflex, un subwoofer de buena categoría, bien diseñado y adecuado para el espacio donde vas a escuchar películas, por ejemplo, puedes terminar evitando que se escuche la salida de aire, pero pues tienes que asegurarte que sea de una marca que se caracterice por hacer buenos subwoofers. Eso es lo primero. Ahora, ¿por qué yo prefiero un subwoofer sellado cuando es de buena marca? Bueno, porque el subwoofer sellado por su naturaleza va a tener una decaída que va a ser muy paulatina. Normalmente va a ser una decaída de segundo orden. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú ves el rango de frecuencia de una bocina, cuando llega a la parte más baja, los sonidos más graves que puede reproducir, vas a ver que el volumen comienza a disminuir. Esa es la decaída. Una bocina sellada, por lo tanto, también un subwoofer sellado tiene una decaída muy pequeña, muy paulatina. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen que va a bajar cuando llegue a ese límite va a ser muy bajito, pero va a alcanzar una gran profundidad conforme va bajando ese volumen. Por otro lado, una bocina con puerto Bass Reflex o también un subwoofer Bass Reflex, o sea que tiene salida de aire, lo que hace es hacer que trabaje tanto el cono con la salida de aire para lograr alcanzar altos volúmenes a partir de ciertas frecuencias. Hay momentos donde la salida de aire va a ser más prominente para poder reproducir frecuencias ultra graves. Pero ¿cuál es el problema de una salida de aire? Pues que no va a ser un aire controlado el 100% del tiempo y por lo tanto la distorsión va a aumentar bastante. Ahora,
el que la distorsión aumente en las frecuencias graves no es un gran problema porque los humanos no somos tan buenos para percibir la distorsión en las frecuencias más profundas, pero sí puede terminar sucediendo que la distorsión termine siendo tan alta que supere el volumen del contenido. Y si sucede eso, es cuando vas a comenzar a escuchar la salida de aire, que se escucha como si el subwoofer eructara, etc. Eso es algo que quieres evitar completamente. Pero bueno, los subwoofers Bass Reflex, al momento de que pueden trabajar con el cono y la salida de aire, alcanzan un volumen mucho más alto de volumen en las frecuencias más profundas. Pero si un subwoofer Bass Reflex, o sea con esa salida de aire, dice que puede alcanzar hasta 20 Hz, significa que va a alcanzar hasta 20 Hz y punto. De ahí va a tener una decaída de cuarto orden. El subwoofer sellado va a tener una decaída de segundo orden, la cual es muy paulatina. Por lo tanto, el subwoofer Bass Reflex lo más probable es que llegue a 20 Hz y nada más. Por otro lado, el subwoofer sellado sí te va a decir que tal vez llega a 30, 25 Hz, pero esa decaída es tan pequeña que en realidad vas a poder llegar incluso hasta 12, 10 Hz. Oye David, pero entonces ¿por qué los fabricantes ponen que el Bass Reflex llega a 20 Hz y los sellados llegan a 30 o 25 Hz? ¿No les convendría decir que los sellados llegan hasta 10 Hz? Pues no, porque el estándar es más menos 3 decibeles. Cuando la decaída ya es de 3 decibeles hacia lo negativo, eso quiere decir que ya ese es el máximo o el pico que vas a obtener con esa bocina específica. Y por lo tanto, tienen la obligación de poner que si el volumen baja menos 3 decibeles a 20 Hz, tienen que decir que esa es la frecuencia más profunda que pueden reproducir. Por otro lado, el subwoofer sellado pues va a comenzar con esa decaída de menos 3 decibeles, tal vez a 25 o 30 Hz. Pero como les digo, la decaída es muy paulatina, pero ellos por obligación van a tener que poner ese punto donde el volumen baja 3 decibeles. Y es por eso que dice 30 Hz o 25 Hz, aunque en realidad puede llegar hasta 10 Hz, ya un volumen mucho más bajo, pero sí va a alcanzar a reproducirlo por sus características intrínsecas de ser un subwoofer sellado. Pero ahora, aquí es donde viene la magia de un subwoofer sellado. En una habitación que sea pequeña, vas a obtener una ganancia de habitación. Si tú tienes una habitación pequeña que esté sellada, o sea que las puertas estén totalmente cerradas, que no haya una apertura hacia otra habitación, entonces ese subwoofer va a poder obtener una ganancia de volumen. Como la decaída de ese subwoofer es tan paulatina que cuando lo metas en una habitación pequeña se va a reforzar la frecuencia grave y por lo tanto vas a obtener una ganancia de bastantes decibeles. Por ejemplo, aquí en mi sala de proyección la ganancia es de aproximadamente 10 decibeles. O sea, 20 Hz estoy reproduciendo 10 decibeles arriba de lo que debería o de lo que dice la especificación del subwoofer. Y la realidad es que 10 decibeles es un montón. Yo lo que termino haciendo es recortando, porque 10 decibeles extra a 20 Hz es muchísimo volumen. Y al mismo tiempo no solamente llego a 20 Hz, sino alcanzo hasta 12, 13 Hz. Pero eso es con un subwoofer sellado. El subwoofer que tiene salida de aire te va a permitir tener un alto volumen a 20 Hz en las frecuencias graves, pero hasta donde diga la especificación, ahí va a tener una decaída estrepitosa y por más ganancia que tengas en la habitación, no vas a obtener una profundidad extra. Entonces, por eso también me gustan más los subwoofers sellados. Además, no tienen tanta distorsión. Pero ahora, los subwoofers con salida de aire sí te van a permitir obtener mayores beneficios en habitaciones grandes o habitaciones que tienen aperturas hacia otros lugares. ¿Por qué? Porque te va a otorgar más volumen
con el mismo cajón, la misma potencia, etc. Pero eso es porque las habitaciones grandes no tienen ganancia o una ganancia tan exponencial en las frecuencias graves. Entonces, un subwoofer con salida de aire es mejor para habitaciones grandes donde necesitas el mayor volumen posible. Y ahora, en cuestión de la orientación de la salida de aire, el cono, etc., pues cada quien va a tener sus preferencias. En lo particular, en la actualidad prefiero los subwoofers que apuntan hacia el frente con salida de aire hacia el frente. Hacia los lados, hacia abajo, puede otorgar beneficios de, por ejemplo, mayor vibración, pero no diría que termina siendo un factor determinante. Por ejemplo, si tú quieres poner tu subwoofer cerca de un muro, lo mejor es que no esté la salida de aire en la orientación de donde está el muro, porque si no puede terminar siendo muy audible. Lo mejor es que la salida de aire tenga un espacio relativamente grande para que no esté rebotando, no se esté cancelando y al mismo tiempo no lo termines escuchando tan fácilmente. La orientación del cono, he tenido subwoofers que apuntan hacia abajo que se escuchan increíbles. Tenía un Yamaha que era el YST 515 hace muchos años y se escuchaba impresionante, exacto, preciso, todo se sentía, pero casi no se escuchaba. Pero después tuve otros modelos de subwoofers y me di cuenta que un buen subwoofer se va a escuchar perfecto independientemente de la orientación del cono, de la salida de aire, etc. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.